En esta sección del curso pues estaremos hablando de los filtros pasabanda, pero con retroalimentación múltiple. Ya nosotros habíamos visto los filtros pasabanda eh, configuración Butterworth y con eso trabajamos con la tabla que ya conocemos, ¿verdad? Para diseño, igual que lo hicimos con los filtros pasabaja y los pasalta, pero aunque sigue siendo un filtro pasabanda con las mismas características que ya habíamos visto de filtros pasabanda, ¿verdad? Sus características tipo estilo campana, donde tiene su frecuencia central a la ganancia máxima, ¿verdad? Pero no trabaja en términos de diseño con la tabla que ya habíamos visto, sino que tiene sus propias ecuaciones para los diferentes parámetros. Por ejemplo, para la frecuencia central, pues sería esta la fórmula que estaríamos utilizando. 1 sobre 2 pi c por la raíz de R1 más R3 entre R1 por R2 por R3. Tengo ahora también la fórmula para la ganancia máxima, que es R2 entre 2R1. Y tengo unas fórmulas para cada uno de los componentes R1, R2 y R3 en base a el quality factor, la frecuencia central y la ganancia. También tengo la fórmula para el ancho de banda, 2 sobre 2 pi R2C, y el quality factor, que sigue siendo la misma fórmula que utilizamos para los filtros pasabanda Butterworth. Así que estas fórmulas son las que voy a utilizar para solucionar los problemas, ¿verdad? Por ejemplo, que es del laboratorio de filtros pasabanda, me pide calcular la frecuencia central, la ganancia máxima, ancho de banda y quality factor. Así que utilizaremos pues las fórmulas que ya discutimos, ¿verdad? Las fórmulas para filtro con retroalimentación múltiple. Así que para la frecuencia central, 1 sobre 2 pi c, la raíz de R1 más R3 entre R1 por R2 por R3. Sustituimos los valores en la fórmula, 1 sobre 2 pi por 0.047 micro. Raíz de 22 kilos más 120 entre 22 kilos por 47 kilos por 120. Y eso nos da 1.43 kilohertz. Eso en términos de la frecuencia central. En términos de la ganancia máxima, pues con la fórmula que ya vimos, R2 entre 2R1, 47 kilos entre 2 por 22 kilos. Y eso nos da 1.07. El ancho de banda, pues 2 entre 2 pi por R2C, 2 entre 2 pi por 47 kilos por 0.047 micro. Y eso nos da 144 Hz. Y el quality factor, pues dividimos la frecuencia central entre el bandwidth, 1.43 kHz entre 144 Hz, y eso nos da 9.9, ¿verdad? Que eso básicamente es 10, por lo tanto, si quisiéramos clasificarlo, pues si es mayor o igual de 10, pues entonces caería en la clasificación de filtro pasabanda narrow band, o banda estrecha. Si solucionamos otro, ¿verdad? Parecido, entonces vamos a calcular básicamente lo mismo, frecuencia central, la ganancia máxima, el ancho de banda, el quality factor, y calificar al filtro de acuerdo al quality factor. Entonces aquí sería 1 sobre 2 pi c, raíz de R1 más R3 por R1 por R2 por R3, 1 sobre 2 pi por 0.01 micro, la raíz de 68 kilos más 2.7 kilos, y dividido entre el producto de 68 kilos, 180 kilos y 2.7 kilos, y eso nos da 736.5 Hz de frecuencia central. Para la ganancia máxima, R2 entre 2R1, 180 kilos entre 2 por 68 kilos, eso me da 1.32. El ancho de banda, 2 entre 2 pi por R2C, 2 entre 2 pi por 180 kilos por 0.01 micro, me da 177 Hz. Y el quality factor, dividimos la frecuencia central entre el bandwidth, 736.5 entre 177, y eso nos da 4.16, por lo tanto es menor de 10.
Si es menor de 10 wideband, ¿verdad? O banda ancha. Y que estos son problemas, ¿verdad? Relacionados con las fórmulas anteriormente discutidas. Si quiero diseñar, pues también, ¿verdad? Y utilizar entonces las fórmulas que no hemos utilizado de la resistencia. En este caso, de los dos parámetros de diseño es que la ganancia del filtro sea 1.5 y que el quality factor sea 3.5. Tenemos para cumplir con eso, necesitamos diseñar cuánto va a ser el R1 y el R3. También nos piden calcular la frecuencia central y el ancho de banda de este filtro. Así que en el circuito ya nos dan por lo menos el capacitor y la R2. Tanto para la R1, ¿verdad? Necesitamos calcular la R1 y R2. Si buscamos las fórmulas que utilizamos o que vimos anteriormente, pues hay unas fórmulas que describen la R1 con respecto a el quality factor, la ganancia máxima y la frecuencia central, pero en esa fórmula, pues como voy a tener dos desconocidas, no me funcionarían. Así que busco otra de las fórmulas que contengan la resistencia, como por ejemplo esta de la ganancia máxima, que es R2 entre 2 R1. Y aquí sí yo puedo despejar por R1 porque me dan R2 y tengo la ganancia máxima, ¿verdad? Así que despejar por R1 la fórmula nos da 220 kilos, que es la R2, dividido entre 2 veces la ganancia. Así que 220 kilos entre 2 por 1.5 nos da 73.33 la resistencia 1, ¿verdad? Así que esa sería la resistencia que tendría que poner ahí de acuerdo a los parámetros de diseño. Para la frecuencia central, pues entonces buscaría, en este caso, ¿verdad? La fórmula que era la de R2. Que era R2 es igual a Q entre pi FC por C, ¿verdad? Pero como ya tengo R2, puedo coger esta fórmula y despejarla por FC, ¿verdad? Porque la fórmula de frecuencia central, que habíamos visto anteriormente, 1 sobre 2 pi C, la raíz de R1 más R3 por el producto de las tres, pues no la puedo utilizar porque me faltan valores, ¿verdad? No tengo ni el R3 ni tengo la frecuencia central, así que esa no la puedo usar. Pero sí puedo usar esta de diseño de R2 que contiene la frecuencia central y despejar por ella. Eso es lo que hacemos aquí. Despejamos esa por la frecuencia central y me queda Q, quality factor, entre pi por R2C. Todo lo tengo, 3.5 entre pi por 220 kilos por 0.022 micro, así que me da 230 Hz. Y entonces la R3, aquí sí tendría que utilizar la fórmula larga de diseño de la R3, que es Q entre 2 pi FC por capacitancia por 2 Q cuadrado menos A sub 0, y todo lo tengo, ¿verdad? Y aquí tengo todo, tengo el Q, frecuencia central y la ganancia. Es cosa de insertar los valores en la ecuación y calcular la R3. Así que insertamos los valores de FC, que es 230 Hz, capacitancia 0.022 micro, el quality factor es 3.5 y la ganancia máxima 1.5, y eso nos da 4.79 kilos, ¿verdad? La resistencia 3. Y ya tengo la resistencia 1 y 3, que era la que me pedían. Tengo la frecuencia central. Lo único que falta sería el ancho de banda, que es la frecuencia central entre el quality factor, 230 entre 3.5. Y eso nos da 265.71 Hz como ancho de banda de este filtro pasabanda con retroalimentación múltiple. Así que con eso terminamos este problema de ejemplo, ¿verdad? Sobre filtros pasabanda con retroalimentación múltiple.